Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy les voy a contar una historia muy linda que me llega mucho, que tiene que ver con mi infancia y bueno, con mi familia. Bueno, yo soy Susana Boraño y es mi familia, mi bisabuelo llegó a Mercedes, provincia de Buenos Aires, en el año 1855. Venían de esos lugares de Italia con la pobreza. Yo estuve en esos lugares de donde él vino, de la provincia de Savona, Tobo San Giacomo. Había un pueblito chiquito, Boragni, donde viven los foráneos. Y yo pregunté, ¿cómo que se venían de estos lugares? Y dice, el hambre. Y bueno, y llegaron a estas tierras, se ve que uno iba llamando al otro, y llegaban a estas tierras y le daban 3, 4, 5, 6 hectáreas para trabajar. Y ellos allá tenían unos pedacitos chiquitos que todavía están, que son cortes en la montaña donde sembraban. Y acá se encontraron con toda esa maravilla. Y bueno, estuve viendo un poco la historia de este pueblo y en el año 1800, él llega en 1855 y en 1864 él puede comprar las tierras, que tenían más o menos unas 10 hectáreas, eh, porque ¿qué pasaba? Estas tierras no se podían vender porque estaban con el sistema de enfiteusis que Rivadavia las había, vamos a decir, estaban en garantía por un préstamo que nos había dado Inglaterra, un famoso préstamo. Y entonces, bueno, al final les dieron a la municipalidad la posibilidad de poder vender estas tierras. Como el pueblo de Mercedes, Raimundo Prat, tenía un trazado que era chico, después fue también la ley de inmigración que empezaron a venir los inmigrantes, entonces hicieron un trazado más grande y eran quintas, no llegaban a ser campos, quintas. Por eso hoy vamos a hablar de salame quintero, de ahí viene el origen de la palabra, porque eran quintas, no eran campos. Y esta gente, estos italianos, venían con muchas ganas de trabajar, no traían tantas cosas, porque el barco de mi bisabuelo tenía 350 toneladas y venían, no sé, una cantidad enorme. Yo logré, en el Archivo General de la Nación, conseguí saber en qué barco vino, cómo se llamaba el capitán del barco, cuándo salió. Tardó más de 2 meses en llegar acá, pero traían en sus sentimientos, en sus recuerdos, recetas de comidas, alguna que otra herramienta, y bueno, empezaron a trabajar, hicieron de Mercedes un vergel. Yo viví en esas quintas, me crié de chica y todas las quintas eran trabajadores. En el primer censo 1869 el 40% eran italianos, también había un 27%, más o menos 23% de franceses, y en el primer censo 1869 de Sarmiento era el 40% y después en 1895, el segundo censo, el 70% eran italianos. Bueno, ellos trajeron sus costumbres, su forma de vida, su trabajo y bueno, hicieron de Mercedes todas estas quintas, era de trabajo, de sembrar. Y bueno, también trajeron la costumbre de carnear los chanchos, vamos a decirle realmente, son cerdos, pero bueno. Entonces, bueno, se hizo una costumbre, cada uno traía su receta y en mi casa también se hacía los salames. Entonces, mi tío que era carnicero, iba todas las mañanas, se levantaba a las 3:30, se iba a buscar la carne y vendía desde el centro hasta el campo, vendía casa en el campo, la carne, traía siempre chanchitos de donde más chicos, donde eran, si sabía de dónde eran, porque tiene su importancia. Y bueno, teníamos el chiquero, en todas las casas había chiqueros, que tenían piso de cemento para que la carne no tomara gusto a tierra. Entonces, bueno, primero se le daba carocillo y leche, que en nuestra casa se criaban 2 chanchos. De chiquitos, bueno, se le daba carocillo y leche, después ya se le empezaba a dar los yuyos, que yo tenía el trabajo de ir todos los días a juntarle un poco de verdolaga, yuyo. Después en cada casa había una lata que era de los chanchos, donde se ponía todo lo que sobraba. Ellos comían todo. Cuando más o menos llegaba la época de la carneada, un mes y medio, todas las noches yo les llevaba una latita de maíz, porque el maíz le mejoraba la grasa, es decir, era una grasa buena. Se dice que
si el chancho, la parte del lomo tiene la grasa dura, que es bueno, es decir, bueno para la carneada. Bueno, así que estos chanchitos que eran chiquititos llegaban a tener 200 o 300 kilos. Y bueno, yo me recuerdo que me hacía un hueco en la galleta, que era muy rica, ponía miel y me iba a charlar con ellos. O sea, es una forma, yo los respeto mucho a los chanchos. Hoy nadie le da importancia, pero para mí los chanchos fueron muy importantes en mi vida. Bueno, cuando ya el chancho ya estaba, ya le digo, pesaba 200, 300 o más kilos, venía la época de la carneada y venía el invierno. Cuando se empezaba, yo me acuerdo que teníamos las botas y íbamos a romper escarcha. Cuando ya hacía frío, era la época de la carneada, porque entonces se podía hacer toda esa faena que duraba casi una semana. Bueno, era muy triste para mí porque cuando los mataban a los chanchos era un ruido que nosotros escuchábamos de todos lados, por más que uno se quería tapar los oídos era imposible. Entonces, bueno, venía el chancho del chiquero, estaba Juan Tabo, que era el carneador oficial, ahí estaba también ya mi tía con la olla para juntar la sangre, para hacer la morcilla. Bueno, se mataba el chancho, se lo pelaba y se lo colgaba y se lo areaba, lo abría, se sacaba todas las tripas y eso era festín un poco para los animales, los perros, que había muchos, y bueno, se lo dejaba orear, después se lo descueriaba, ya había las ollas grandes con agua caliente para pelarlo, bueno, y después se lo dejaba orear la carne, se lo llevaba a la mesa y ahí se empezaba a separar. La carne mejor era para los salames, la del resto los chorizos, y ahí todo se aprovechaba. La grasa se cortaba en chiquitito y era con las cosas que se hacían las papas fritas. Duraba todo un año, se ponía en unas latas. Y todo se aprovechaba. Se hacía el queso de chancho, las morcillas. Bueno, y era todo una fiesta porque los vecinos venían a colaborar. Cada uno traía su cuchillo y ayudaban a cortar la carne, la grasa, que lo único que ha cambiado ha sido la tocinera, porque todo se cortaba a mano. Y era un festival de chimento, porque cada uno le contaba lo que le había pasado a uno o a otro. Y entonces eso era hasta la noche, venían todos los vecinos, porque había una colaboración. Y también, después mi tío también iba a la casa de los otros, también carneaban, y después se venían todos con el paquetito. Cada uno le daba el paquetito al otro para que los iba probando. Así que esa faena duraba 2 o 3 días, hasta que se hacían los chorizos, los salames, también se hacían las bondiolas y el jamón. Todos se guardaban los huesos, con los huesos después se hacía el puchero. Así que bueno, cada uno tenía su receta, porque después antes iba al pueblo, se compraba las tripas, tenían que ser de vaca, el hilo chanchero, se compraba todos los gastos para la faena esta. Bueno, se iban haciendo los chorizos, como digo, los salames, y se colgaba en los techos de las casas que eran altos, entonces tenían todos clavitos. Y bueno, entonces primero estaban las morcillas, después los chorizos, después los salames, las bondiolas, y eso tenía que descansar por lo menos 60 días. Y también la casa costaba después limpiarla tanta grasitud, y bueno, y el chiquero quedaba vacío para el año que viene volver a hacer lo mismo. Esos salames eran riquísimos, yo tengo el gusto es decir, el sabor que se hacía, y cada uno tenía su receta, le ponía 3% de sal, se le agregaba carne de vaca, una copita de vino, cada uno tenía nuez moscada, también un jugo de 2 cabezas de ajo, se le ponía el vino para después con eso rehogarlo, y bueno, y así se preparaba. Y estos eran, cuando venía la visita, ¿qué hacía? Bueno, había que darle para probar los salames. Y entonces era ya una cosa muy común en todos lados. Y ojo, cortarlo en chanfle, nunca cortarlos en redondo. Y después también con la famosa galleta mercedina. Esta costumbre fue tan importante y se hicieron famosos los salames mercedinos, que mucha gente lo conoce. Y yo después les voy a hablar también de la fiesta del salame, cómo fue surgiendo. Así que estas quintas mercedinas eran todas muy, muy trabajadas. Hoy ya no quedan
hacían esos italianos, y bueno, hoy la compran la gente de Buenos Aires y ya le tiene otro sabor, pero mis recuerdos están siempre en esas quintas y en este salame quintero. Bueno, hacemos un descansito y después les voy a contar un poco cómo resultó la fiesta del salame.